Las características del noviazgo en la época colonial eran muy diferentes a las que se tienen hoy en día, empezando por el cortejo. El cortejo se daba en público y a la vista de todos. Es decir, que los muchachos se conocían y se flechaban en un paseo por la plaza, en un baile, en la iglesia durante la misa, etc. Después de algún tiempo de cortejos, de cartas que iban y venían, de visitas que se le hacían a la muchacha de su interés, llegaba el momento de formalizar el cortejo para que se convirtiera en noviazgo. Pero si antes los pretendientes no podían verse a solas, una vez que formalizaban su relación de noviazgo, menos podían hacerlo. Las visitas del novio debían darse bajo la estricta supervisión de la madre, de los hermanos, de alguna sirvienta o de cualquier otra persona que cuidara la virtud y el honor de la joven novia. Las personas que tenían la posibilidad de escribir, incluso hay ocasiones en que se puede escribir a otra persona sin que ninguno de los dos sepa leer ni escribir. Se hacían que alguien les escribiera un billete, ¿no? una cartita, un recado que se hacía llegar por medio de amigos o de sirvientes, ¿no? Una chica generalmente, o muchas veces, no generalmente, tenía como confidente a su criada. Entonces con la criada le daba un billete escrito para su novio, su galán, y ésta se lo llevaba, ¿no? Las chicas muchas veces tenían como su confidente a su sirvienta y con ella mandaban recados al galán en cuestión. El noviazgo se formalizaba con regalos que representaban simbólicamente esta unión. Dependiendo de las posibilidades económicas, el novio, ya fuera joven o mayor, le regalaba a su prometida un pañuelo o un anillo como prueba de su intención de casarse con ella. A este procedimiento se le llamaba esponsales. Se daba por un hecho que este era un compromiso serio, que una vez aceptado, debía ser cumplido por ambas partes. Incluso, dar la palabra a otro de que habría matrimonio se consideraba como un hecho jurídico, sobre todo en el siglo XVII, en el que la palabra era mucho más importante. Y hacia el siglo XVIII, quizá porque los novios ya no se tomaban tan en serio el compromiso, se empezó a exigir que éste se protocolizara frente a un notario público. El hecho de prometer a otro que se casará con él o que se casará con ella, eso se le llama esponsales. En muchas ocasiones tenemos testimonios por la documentación de que se prometían mutuamente y en muchas ocasiones lo hacían frente a una imagen religiosa de Cristo, de la Virgen, de algún santo, y se prometían frente a eso, poniendo prácticamente como testigo al santo, a Cristo o a la Virgen del compromiso que estaban haciendo. En ocasiones se intercambiaban ciertas prendas, ¿no? Un pañuelo y en caso de los que tenían posibilidades, anillo. En el siglo XVII era muy raro, si no es que inexistente, que al establecimiento del compromiso le siguiera un abrazo o algún otro tipo de contacto físico. Ya para el siglo XVIII, esta situación empieza a cambiar y se vuelve más frecuente que haya algún acercamiento corporal por parte de los novios. En el siglo XVII, el hecho de empeñar la palabra era un compromiso en toda forma, ¿no? Si una persona estaba comprometida con otra y si esa persona decía, bueno, pues me voy a casar con otra o con otro, la persona podía en el curso de que se corrían las amonestaciones decir, un momento, este señor está comprometido conmigo, tiene empeñada su palabra conmigo. A eso se le llama impedimento de pública honestidad. Si hay un impedimento tal, es decir, si hay un compromiso con otra persona, eso constituye un impedimento para casarse con otra. Entonces sí tenía un valor, tanto desde el punto de vista legal, frente a la iglesia,
como, bueno, social, ¿no? Porque empeñar la palabra era un signo de ser un caballero, de ser un hombre honrado o de ser una mujer honrada, cumplir su palabra, ¿no? Para el siglo XVIII se pide que se protocolice, que se haga un documento en el que las personas se comprometen a casarse, porque la simple palabra empieza a perder credibilidad, o algunos de los contrayentes podían desistir de ella. Y entonces se opta por hacer el compromiso frente a un notario. La misma palabra novio estaba más designada hacia aquellos que se van a casar, ¿no? Entonces esa relación previa que nosotros conocemos para llegar a experimentar con una pareja, las posibilidades de formar tal pareja eran muy diferentes, ¿no? Los novios, las personas, los jóvenes naturalmente se buscaban, se sentían atraídos y entablaban una relación, podían hablar, se escribían en muchas ocasiones, los que sabían leer y escribir, desde luego, y había ciertos espacios donde las personas se encontraban, ¿no? Una vez formalizado el asunto del noviazgo, ya sea por medio de la palabra en el siglo XVII o protocolizado frente a notario en el siglo XVIII, los novios daban paseos por las plazas o las alamedas, pero siempre en compañía de la familia. Desde luego que el novio también podía visitar a la futura esposa en su domicilio, pero siempre y cuando estuviera presente la madre o alguna otra persona de calificada moral, pues no podían darse el lujo de poner en riesgo la virtud de la joven doncella. Las jóvenes provenientes de familias pudientes eran más cuidadas, tenían más restricciones, pero también tenían sirvientas que las ayudaban en sus amores. En contraste, las chicas más pobres eran más libres, pues la necesidad las hacía salirse de su casa a trabajar como sirvientas, como costureras, y a veces vivían fuera del hogar paterno, por lo que tenían muchas más probabilidades de mantener encuentros románticos clandestinos. De hecho, aun cuando permanecían en sus hogares, los padres las enviaban a hacer recados o mandados, a hacer las compras o incluso debían salir a los mercados a vender diversos productos para ayudar a la economía familiar. Es evidente que esta libertad de la cual gozaban las más pobres contribuía a que fuera más fácil para ellas tener un enamorado. Sobre todo en las clases acomodadas, lo que más se acostumbraba eran los matrimonios arreglados, que estos fueran convenientes para ambas partes y que muy a menudo se arreglaban entre parientes. En las clases sociales más bajas, en cambio, más que arreglar los matrimonios, se aconsejaba a los hijos sobre con quiénes convenía contraer matrimonio. Y aun cuando entre estas clases se elegía al cónyuge de una manera un poco más libre, se buscaba que fueran matrimonios ventajosos y dentro del mismo grupo étnico y social. Los afrodescendientes o negros, como se les calificaba, se casaban entre ellos con mucha frecuencia en el siglo XVII y con un poco menos en el siglo XVIII. Pero es claro que se trataba de hacer matrimonios dentro del mismo grupo y prácticamente no encontraban pareja fuera de su entorno étnico, aunque sí llegaba a suceder. Sobre todo con las mujeres, porque el estatuto de esclavitud viene de parte de la madre. Entonces las mujeres negras esclavas o mulatas esclavas no eran apetecibles ni siquiera para sus compañeros negros. Entre los españoles funcionaban prejuicios prejuicios raciales, pero también económicos y sociales, ¿no? Entonces se buscaba y se educaba a los chicos, a las chicas, para que
no hicieran matrimonios desventajosos, ¿no? Sí llegaba desde luego a haber historias de amor donde los muchachos o las muchachas se empeñaban en casarse con una persona a la que amaban. No se mencionaba mucho el amor de esa manera. Se decía, le tengo afición, la quiero remediar, en lugar de decir la amo. En el siglo XVIII, sobre todo hacia el último tercio, sí comienza a haber ya digamos de viva voz o escrito con mucha nitidez un discurso donde se habla del amor y se habla de la pasión como un motivo para querer estar con esa persona. Pero tú no te angusties, no pongas esa cara. De verdad, voy a hacer lo posible por hablar con tu papá y estoy completamente seguro que va a aceptar. Sucedía con cierta frecuencia que jóvenes mujeres acusaran a sus novios por incumplir con su palabra de casamiento, sobre todo cuando había sido un compromiso hecho de palabra, pues ocurría con frecuencia que el muchacho hacía promesas de matrimonio solo con la finalidad de seducir a la inocente jovencita. Bueno, que mi papá... Cuando hay incumplimiento de palabra de matrimonio, generalmente quien lo acusa son las mujeres, ¿no? Lo que un alumno mío le llama falsas promesas de amor, ¿no? El joven se relaciona con una muchacha, le promete matrimonio y le quita su virginidad. Ellas dicen, me hubo mi virginidad, y después ya no quiere cumplir. Y la chica se queda sin un bien, que es su virginidad, y se queda plantada, ¿no? Pero la virginidad es un bien de la joven y de su familia, ¿no? Entonces, cuando hay una persona quita la virginidad a una chica, que es el delito de estupro, atenta contra ella, pero más contra su padre, porque es un bien familiar, en la virginidad de las muchachas. Especialmente en las élites hacia el siglo XVIII, la virginidad representaba el honor de la familia. Y el honor de la familia dependía del comportamiento sexual de las mujeres. Una mujer debía ser virgen antes de casarse y ser fiel después de haber contraído nupcias. La pérdida de la virginidad fuera del matrimonio representaba la pérdida de la honra para toda la familia. La virginidad era un bien que, si se perdía, afectaba particularmente al patriarca, pues era obligación del padre vigilar que se conservaran y respetaran las virtudes de la casa. La madre también contribuía, pero la responsabilidad mayor caía sobre el padre. Por lo tanto, era muy importante que la joven guardara su virginidad hasta que le llegara el momento del matrimonio. De lo contrario, deshonraba a la familia y hacía quedar a sus padres como unos malos progenitores. Y no solo la familia pierde el honor, sino que la chica pierde ventajas para contraer matrimonio. Muchas veces las muchachas alegaban que habían perdido su virtud bajo promesa de matrimonio y que el joven en cuestión se había hecho el desentendido. No resultaba fácil, pero la joven podía rehacer su vida si conocía a alguien que la aceptara así o si tenía dote. Cuando una joven es estuprada y el estuprador no quiere casarse con ella, se exige que la indemnice para que ella tenga una dote que la haga atractiva a otro joven que quiera casarse con ella, en tanto ella tiene pues un bien, ¿no? que es dinero o alguna otra forma de indemnización. Puede ser un cerdo o gallinas, eso ya la hace comenzar, digamos, con un cerdo para comenzar una vida conyugal, pues la hace más atractiva.
una muchacha que no solo cedió su virginidad, sino que se quedó embarazada, si tiene una buena dote puede encontrar un marido que se haga cargo de ella y de su hijo. También están quienes se comprometen con una mujer sin dote. En el siglo XVII no se hablaba de amor ni de pasión. Estos son términos que empezaron a usarse hacia el siglo XVIII, porque en realidad la gente no solía hablar de sus sentimientos, sobre todo frente a figuras de autoridad o que representaban al gobierno, a menos que tuvieran que hacerlo. Al referirse al amor que sentían por alguien, usaban expresiones tales como «le tengo afición», pero no decían «lo amo» o «la amo», y mucho menos cuando se trataba de la vida sexual. Cuando tenían que hacer referencia a ella, usaban metáforas y eufemismos, un poco como seguimos haciéndolo hoy en día. Hay una dama que se llama Ángela Calzado y su esposo se casa con él, es don Benito González. La señora es viuda. Ya había estado casada antes con un señor de apellido Almazán. Se queda viuda y decide volver a casarse. Por medio de su padrino, un señor de apellido Codallos, trata el casamiento con este señor Benito González. Se casan y después ella solicita la nulidad de su matrimonio porque hay una incompatibilidad de genitales con su marido, ¿no? Cuando he hablado de esto, la gente se sonroja o se sorprende. El asunto es bastante fuerte, ¿no? Porque la señora describe los genitales de su esposo, ¿no? Él tiene un pene muy grande y la lastima. Entonces ella dice, no, es imposible la vida sexual con él, por lo tanto hay un impedimento anterior al matrimonio y solicita la nulidad. Se hace el juicio, ella declara a su padrino, declara el esposo, y no le queda más remedio que defenderse, desde luego, ¿no? Antes de hacerlo, dice que es vergonzoso que ella que hable de esa manera, que no es propio de una dama, que no es propio de una mujer decente andar diciendo esas cosas, ni siquiera un juez. Una vez contraído el matrimonio, había una permisidad eclesiástica y social para tener relaciones sexuales, e incluso existía la obligación de tenerlas. A este precepto se le llamaba débito o deuda conyugal. Los esposos tienen derecho a la vida sexual, pero también tienen la obligación de tenerla con fines de procreación. Había una normatividad por parte de la Iglesia para las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no debían ser muy ardientes, incluso se usa esa palabra. Debía ser mesurado, no debían dejarse llevar por la concupiscencia, por demasiado gusto, ¿no? Y incluso las posiciones para las relaciones sexuales estaban normadas. Por eso todavía conocemos la más usual como la posición del misionero. ¿Por qué? Porque lo difundieron los misioneros como la única forma de tener relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque propiciaba la procreación. En el caso de José Manuel Hermoso, no podía consumar su matrimonio y su esposa se queja diciendo que solo lo consiguió acomodándose a la forma de los brutos. Entonces, es decir, entrar por atrás. Eso se consideraba propio de animales. No era bien visto, sino la posición del misionero. Claro que hay algunos teólogos que dicen que se puede usar esa posición siempre que
haya el peligro de que la pareja se separe por no poder tener relaciones sexuales de otra manera. Por ejemplo, cuando a alguno de los dos le olía mal la boca, que era muy usual porque casi no existía la higiene bucal y a la gente se le pudrían los dientes y tenía mal aliento, de tal manera que era insoportable y decía, bueno, el mal menor es usar esa posición en lugar de separarse. Se podía anular el matrimonio si el marido resultaba impotente, pues esto hacía obvio que no se podía llegar a la consumación del mismo. Es importante aclarar que esta solicitud se podía llevar a cabo siempre y cuando la impotencia o el impedimento físico del marido se hubiera presentado desde antes de haber contraído las nupcias y de que ella fuera ignorante de la situación. Si la esposa tenía conocimiento previo de la imposibilidad de su marido de consumar el matrimonio, no se podía anular el sacramento. La esterilidad del hombre o de la mujer no era causa de nulidad del matrimonio, porque ninguno de los dos era culpable de ello. Por lo tanto, el matrimonio debía continuar. El matrimonio tiene dos finalidades: la procreación y el fomento del amor. Pero siempre se procura, hasta hoy en día, la conservación del matrimonio. La misión de la Iglesia, por lo tanto, es que las parejas no se separen. Y hasta hoy, o no sé si ha cambiado últimamente, pero existía una especie de fiscalía para la defensa del matrimonio que se llamaba Defensoría del Vínculo, ¿no? Del vínculo matrimonial. El juez provisor estaba para eso, pues, desde luego para dirimir los casos donde las parejas trataban asuntos matrimoniales. Los dos asuntos matrimoniales que se trataban eran el divorcio y la declaración de nulidad. En el caso de un divorcio, los juicios eran muy costosos y muchas veces la gente desistía, porque además eran largos e implicaban un detrimento social. Y aunque sí existía el divorcio eclesiástico no es desvinculante, pues no deshace el vínculo conyugal. Un vínculo que es contraído bajo la ley de Dios no se puede disolver. Las parejas que no pueden vivir juntas pueden divorciarse. Incluso pueden separarse físicamente y separar los bienes materiales. Pero no se disuelve el vínculo y, por lo tanto, no pueden volver a casarse. Cuando se declara la nulidad, entonces no hay matrimonio. No existe el vínculo conyugal. Es como si los esposos nunca se hubieran casado, como si ese matrimonio jamás hubiese existido. Pero cuando no hay nulidad, el vínculo seguirá por siempre, porque lo que une Dios, que no lo separe el hombre.